Muy buenos días amigos, bienvenidos a un nuevo video de Caminando el Mundo desde Canadá. Estamos en la ciudad de Vancouver. En el video anterior les mostramos que llegamos a esta ciudad y que teníamos muchas ganas de conocerla. Así que hoy salimos a caminar. Dejamos a Blanquita en el punto donde nos estamos quedando, que es cerca del Parque Queen Elizabeth, que les mostramos también en el video anterior. Y hoy vamos a salir a descubrir el centro de la ciudad. Ya estamos en la calle principal de la Main Street. Miren, acá es una zona con bastantes cafeterías. Linda. Tenemos la suerte de estar en otoño, así que hay muchos árboles rojos como este. Que es un arce, que es el árbol símbolo de Canadá, el que está en la bandera. Y los días vienen fresquitos, pero muy agradables, muy lindos. Ahora encima salió el solcito. Así que, bueno, los invitamos a que nos acompañen a recorrer una nueva ciudad de Norteamérica. Más o menos estamos a 2 kilómetros del centro del downtown de Vancouver, al que vamos a ir ahora. Y les quería mostrar mientras recorremos la Main Street, que Vancouver es una ciudad con mucha mezcla de culturas, se nota mucho cuando uno camina en la calle. Y miren, hasta en los carteles, acá hay cosas en chino, se ven, recién vimos una iglesia en chino, por ejemplo. Como que está la connivencia de las dos, o de todas las culturas que hay acá. También en la ciudad hay muchos sistemas de transporte para poder moverse. Nosotros hoy elegimos movernos a pie. Veremos cómo volvemos a Blanquita. Este edificio de acá es el Heritage Hall y nos llamó la atención que arriba tiene una bandera pirata. Justo no está flameando, pero ahora se las voy a mostrar. Seguimos caminando y fíjense que todavía no hay edificios tan altos en esta zona, son algunos. El downtown es por allá atrás, esas son las montañas que tiene atrás Vancouver, que ya en poquitas semanas van a estar todas nevadas. Pero miren el contraste con el downtown, allá atrás ya se empiezan a ver todos edificios. Este como que no encaja con la estética, Vero. Es re colorido y tiene un motorhome adentro. Sí. Ahí nos metimos porque nos llamó la atención y parece que es una galería de arte. Debe haber sido un motel en algún momento. Pero ahora ya no son todos locales, no hay habitaciones. Tremenda vista tenés atrás tuyo, Martucci. A mí me van a encontrar siempre en los miradores de las ciudades. ¡Qué lindo! Está precioso todo el skyline del downtown de Vancouver atrás tuyo, o sea, todos esos edificios. Ese de allá creo que es un estadio museo. Y por el otro lado, ahí voy a hacer zoom, está el estadio de los Canucks, que es el equipo de hockey sobre hielo de Vancouver. ¿Rogers Arena se llama? Rogers Arena. Ah, ya se lee el nombre. Preciosa esta vista. La verdad que sí, increíble. Y acá además tenemos el Science World, que creo que es el Museo de Ciencias, pero yo estoy enamorado de la vista panorámica de la ciudad. Qué lindo que es Vancouver. Ayer estuvimos también caminando, no grabamos, pero sí recorrimos un poquito y nos encantó también. De este lado hay un montón de edificios con vista al agua, al downtown. Son extremadamente caros, como se imaginarán, pero bueno, están hermosos. Acá encontramos un parque con juegos para chicos, como una placita, tiene hasta tirolesas para que se tiren de un lado a otro.
Muy bueno. Nos gustó mucho de esta ciudad, que tiene muchas partes como estas, bueno, hay por todos lados, que son solo para caminar o andar en bici. No se puede pasar con ningún tipo de vehículos. Hay hasta calles enteras cerradas para bicis, por ejemplo. Y este es el tremendo estadio de fútbol que hay acá en la ciudad de Vancouver. Antes les dijimos que era un museo porque tiene un museo adentro. De hecho, acá juegan los Vancouver Whitecaps FC y también los BC Lions, son los dos equipos de acá. Este estadio va a ser una de las sedes de la Copa del Mundo 2026. Ahí están los días y horas que faltan para que empiece. ¿Quién sabe si veremos el Mundial? Creo que estaría muy bueno. No creo que en Vancouver igual. No, acá tan arriba no creo. Y ahora sí ya estamos en el centro de Vancouver. ¿Qué de torres que hay acá? Sí, estamos como en la parte más comercial, el downtown. Así que son todas torres enormes. Para todos lados, miren. Parece como la zona bien de oficinas. Del turismo también, ¿no? De turismo, hay muchos restaurantes. Sí, son más que nada hoteles y restaurantes, oficinas. Esta que agarramos ahora es la calle Robston, que dicen que es una de las más lindas además. La recomendaban para caminar. Y además, como hemos visto en todo Vancouver, todo el mundo respeta todo. Entonces, no hay ni siquiera muchos sonidos. Miren, no se escuchan bocinazos, no se escucha nada. Estamos en el centro de la ciudad. Y es día de semana y de horario de oficina. Y ni bien empezamos a caminar por esta calle, ya encontramos un edificio muy particular que ahora les voy a mostrar. Se hizo en el 95, es la biblioteca pública y es este edificio que les estoy mostrando ahora. Miren qué particular la arquitectura que tiene. Tiene un estilo parecido así al Coliseo romano, está inspirada la construcción en el Coliseo. Así que vamos a entrar para chusmearla por adentro. La biblioteca fue pensada para que haya espacios públicos. Así que hay oficinas también, hay comercios y se puede entrar. ¡Ay, está calentito! ¡Uy, qué linda calefacción que hay acá adentro! ¡Wow! Miren la arquitectura. Es muy rara, muy impresionante, es diferente. Sí. En los distintos pisos hay obviamente libros, lugares para sentarse a leer. En este, por ejemplo, hay muchas computadoras, mucha gente usándolas. Nosotros seguimos subiendo para ver una sorpresita, ¿no? Acá hay toda una área para venir a trabajar. Miren qué lindo. Y lo que tiene este piso de lindo es que hicieron un balcón con vistas a la ciudad. Miren, ese es el estadio que les mostramos antes. Impresionante. Por allá se ven algunas de las torres. Tiene árboles acá arriba, miren. Qué hermosura. Puedes venir acá a comer, a tomarte algo. Hay sillitas. Está lindo. Está precioso. Además el día acompaña mucho. Sí, está muy lindo. Por allá atrás se ven algunas torres más. Ya bajamos de la biblioteca, miren, ahí también hay jardines en las terrazas. Hemos visto varios. Acá también. Ven que hay árboles arriba de los edificios. Miren, hasta la torre gigante esa tiene dos árboles rojos allá. Vamos a seguir paseando ahora por la Robston. Por acá hay una iglesia, parece. No sé de qué será. Es rara. Bastante rara, sí. Atrás el edificio de Deloitte, que parecen bloques puestos como jugando cubos Rubik, parecen. Y antes les hablamos un poco de la diversidad cultural que hay en esta ciudad y en este país. Y se puede notar en los puestos de comida, miren. Comida, pizza de Brooklyn, Estados Unidos. Sándwiches italianos. Sushi, que es japonés. Por este venden pollo coreano. Acá, no sé qué dice, europeo. Comida japonesa. Y chipotle, que viene a ser comida mexicana. Así que tenés de todos los países un poquito. Acá también, miren, pizza, falafel, comida vietnamita, comida japonesa, comida india, comida de Noruega y por allá comida Jerusalén shawarma, dice. Es impresionante la arquitectura de esta ciudad. Los edificios gigantes que hay, miren. Modernos, pero muy gigantes.
Y mientras vamos caminando, miren, ahí adelante hay una manifestación. Ven que dicen On Strike. Están los carteles amarillos. On Strike es en huelga. Ahora, no hacen ruido. ¿Escuchaste el silencio? No se escucha nada. Ahora, no sé si... Ah, no, ni siquiera se bajaron ahora que paró el semáforo a la calle, ni nada. Es como una manifestación pacífica. Están caminando en círculo, debe ser en el lugar que se están quejando, porque caminan así uno atrás del otro en círculo abajo de un edificio. Y esta calle en la que estamos ahora parece una calle como de teatros. Miren, ven. Tiene de hecho estrellas como las de Hollywood en el suelo con nombres. Y nos enteramos que es una ciudad muy importante a nivel cine, ¿no, Belu? Es la tercera ciudad donde más se hacen producciones. Creo que se hacen unas 500 producciones al año. Está solo por detrás de Nueva York y de Los Ángeles, acá en Norteamérica. Dicen, de hecho, que muchas películas que se sitúan en Estados Unidos en realidad las hacen en Canadá. Así que una particularidad de Vancouver. Un dato curioso. Y ahora salimos al parque, no sé si es el parque principal, pero sí uno de los más importantes de la ciudad, que es el Robson Park. Es este de acá. Acá hay parque, hay muchos puestos de comida. Y ya que estamos en un parque, vamos a hacer un picnic acá, ¿no, Belu? Trajimos el mate porque sabíamos que íbamos a caminar mucho y íbamos a querer tomar mate. Y empezamos a comprar por primera vez en que estamos acá en Norteamérica comida rápida. Nunca habíamos comido, hace como medio año que estamos ya. Sí, en México comíamos tacos y cosas típicas. Y acá comida rápida no habíamos comprado hasta ahora. Ni en Estados Unidos ni en Canadá. No somos muy fans, pero bueno, era lo más práctico para comer algo. Y recién, ¿qué acaba de pasar? Es una rata ahí atrás de Martu. Menos mal que la comida la tengo acá y me la voy a comer rápido. Ahora que ya comimos, vamos a retomar el recorrido por Vancouver. Me parece una locura que estamos hace 3-4 horas, no sentimos ni un bocinazo. No, está solamente el señor que está tocando la guitarra ahí en el parque. Hasta musicalizado el almuerzo. Sí, pero no hay ruidos de nada. Una paz. Total. Y miren, en la misma plaza que comimos, tiene como varios escalones y se puede ir subiendo y bajando. Y miren, allá hay árboles en el edificio también. Se ve todo muy verde, muy bonito. Dicen que el arquitecto que diseñó esta plaza por los años 70 se inspiró como en las montañas. Decía que quería que acá en Vancouver hubiera una montaña como en el medio de la ciudad para que la gente cuando pasara pudiera subir y bajar. Así que hizo una plaza con rampas y escaleras para que la gente suba y baje. Ahora estamos en la parte más alta. Ese edificio hermoso que hay ahí es la Galería de Arte. Y les queremos mostrar una particularidad que tiene esta misma plaza que está allá abajo. Por allá atrás hay oficinas estatales. También está la Universidad de British Columbia, todo dentro de esta plaza parque. Y por acá abajo hay algo interesante por lo menos, y es pistas de patinaje, miren. Es una pista de patinaje sobre hielo, pública, gratuita, que en invierno se puede usar, pero todavía no hace tanto frío como para que esté abierta. Pero qué locura que haya una pista de patinaje ahí. Imagino lo lindo que debe estar esto en invierno, a pesar del frío, ¿no? Ahí está la universidad que les decíamos, sigue todo hasta allá atrás. Y en la misma plaza también está el Farmers Market. Justo era hoy que estábamos ahí, cuando estábamos saliendo vimos el cartelito, así que nos acercamos a chusmear qué había. Hay toda gente de acá de Vancouver, productos de granjas. Hay comida. Wow, mirá estos hongos, Belu. Wow. Son gigantes. Altos hongos. Venden donas, comida, frutas. Mira acá croissants. Tremendos. Sí. Hay un poco de todo. Sí, variadito, ¿no? Mira qué hermosa la ropa de Vancouver. Uy, tienen el castor. Ay, qué lindo.
Justo les iba a decir que estamos caminando por el centro y los edificios son tan altos que te morís de frío caminando. Sí, por más que el día está despejadísimo con un sol enorme, acá no da ni un rayito de sol. No. Seguimos por la misma calle y acá es impresionante el olor a perfume que hay. Ay, pues estamos pasando por una perfumería, es riquísimo. Mal. Acá hay locales un poquito más bajos, ya no hay tanto edificio, más locales de ropas, de souvenirs. Todas marcas igual mundialmente conocidas, la mayoría. Se nota una zona linda, digamos. Sí, parece de buen poder adquisitivo. Y otro de los lindos lugares que tiene Vancouver es un parque que da justo a la bahía y una vista hermosa. Del otro lado, no por la que cruzamos hoy cuando llegamos al downtown, sino que esta da para el otro lado. Y acá hay hidroaviones en el agua. Dicen que si uno se queda un ratito puede ver despegar alguno, así que mientras paseamos vamos a ver si tenemos la suerte. Del otro lado se ve North Vancouver, si no me equivoco, también con edificios. Algunos barquitos por acá. Miren qué bonito espacio en el medio de la ciudad. Estamos a 3 cuadras de donde estábamos caminando antes. Parece que está concurrido el aeropuerto. Recién llegamos y ahí está bajando uno. Miren, ese rojo ahí. Ay Dios, se mueve el puente en el que estamos. Te iba a decir eso, Mar, se está moviendo esto, ¿no? Yo estaba mirando el avión, digo, se me mueve la cámara, no se mueve el muelle. Ahí va bajando el rojito, miren. Y va a salir otro de acá adelante. Ay, la pucha. ¿Cómo se mueve esto, Elo? Ay, sí. Ahí ya va parando ese. Listo. Y por acá está saliendo otro de esta empresa. Me parece mentira que volamos en hidroavión cuando estuvimos en Alaska. Lo sigo viendo y no puedo creer que hayamos estado ahí arriba. Nada, muy increíble. Fue una experiencia impresionante. Y además de los aeropuertos normales de Vancouver, también tenemos este en el que aterrizan y salen los hidroaviones. Miren, allá va a salir otro además de este que está yendo. Este es el que aterrizó recién. Qué montañas que tiene esta ciudad, ¿vieron? Impresionante. Ahí salió el de allá. Justo delante de la estación flotante. En esta parte de la ciudad está el puerto y nos llama la atención que hay una casa, miren. Flotante, obviamente. Tiene por allá las bicis puestas, toldito, terraza con silloncitos, con todo. En el medio del puerto hay unos yates increíbles. Pero bueno, a vos, Belu, tema del agua no te está interesando, ¿no? No, se mueve mucho. Parece re tranquila el agua, pero así estábamos. Ahí se está viendo un barco portacontenedores cargadísimo hasta arriba, creo que lo están descargando ahora. Y lo que les quería contar es que el puerto de Vancouver es el más grande de Canadá, recibe unos 3.500 buques internacionales al año y es uno de los 3 más importantes de Norteamérica. Tiene salida al Pacífico y de ahí conecta al resto del mundo. Miren, acá justo hay un mapita y me sirve para mostrarles un poco. Hoy vinimos caminando, bueno, desde mucho antes, pero acá entramos como al downtown. Estos son los estadios que vimos. Caminamos por esta calle todo hasta acá. Y ahora estamos volviendo como por esta parte que es Cold Harbor. Estamos volviendo. Acá está el agua, los hidroaviones. Y ahora vamos a ir como para el lado de Gastown y Chinatown, como volviendo, digamos. Y es muy loco, pero a pesar de que estamos en un centro, fíjense que, bueno, lo que ya les hemos mostrado de los ruidos y demás, acá está el Stanley Park.
y Vancouver es una de las ciudades más densamente pobladas. Y a pesar de eso, la ciudad tiene un 25% de espacio cubierto por áreas verdes, parques, plazas. Entonces es como que da un ambiente, una sensación de que la ciudad, a pesar de tener edificios altos, de haber muchas personas, está como en armonía con la naturaleza. De hecho, no hay polución. Bueno, casi todos los vehículos son eléctricos, pero no se siente olor a combustible, a gas. Es como que hay una pureza en el aire. Por algo es considerada una de las mejores ciudades para vivir del mundo. Fíjense que acá, por ejemplo, hay oficinas, ahí adentro se ve que hay luces y demás. Y arriba le hacen todos estos jardines que si uno mira parece verde, no parece una oficina. Ese es el Canada Place. Ah, ¿hasta acá? Sí. Veíamos recién, nos gusta hacer los videos completos, así que ya que estamos les contamos que se pueden hacer tours en estas hidroaviones sobrevolando la ciudad por media hora. Así que bueno, sepan que existe la opción. Por allá se ve el puerto, por ahí va bajando otro hidroavión. Estamos ahora en otro paseo, Belu. Sí, estamos subiendo ese edificio que tenía todos los jardines arriba, las terrazas. Así que vamos a seguir caminando. Creo que me olvidé decirles, pero el Stanley Park es ese que se ve ahí en el medio. Por acá, como les decía, Belu, tenemos el Canada Place. Fíjense que tiene como 5 velas, simula ser como un barco amarrado en la costa. Pero no es un barco, es un complejo multifuncional. Es la terminal de cruceros, por acá pasan los cruceros que van hacia Alaska. Y esta es una de las paradas, paran acá en la ciudad de Vancouver, la gente baja por ahí y va a recorrer la ciudad como estamos haciendo nosotros ahora. Así que si saben de alguien que va a hacer algún crucerito en Alaska, pueden compartirles este video para que vean todo lo que hay en la ciudad. Y además de eso, se puede entrar a pasear. Hay como un simulador que sobrevolás por todos los paisajes de Canadá. Nosotros ya estuvimos realmente en muchos de los paisajes, así que no lo vamos a hacer. Bueno, hay también salas de conferencias y demás. Y también hay un hotel de lujo. Así que, bueno, seguimos paseando por el centro. Ahora estamos en la Waterfront Station, es la estación de la ciudad de Vancouver. Tiene la particularidad de que acá es la estación de muchos medios de transporte al mismo tiempo, como el Sea Bus, el tren, el metro. Miren qué lujo adentro, hay restaurantes, bueno, cafeterías, de todo. La arquitectura es hermosa. Qué linda estación, Belu. Es como una mezcla de clásico y moderno. Sí. La estación surgió porque llevaba el Canadian Railway en 1914. El último fue en 1979, que salió con 200 pasajeros rumbo a Montreal. Después, en el 77, empezó a llegar el Sea Bus, que es ¿cómo se llama? El botecito que va por el agua. Ahora, en el 85, el SkyTrain. En el 95, el West Coast Express. Y en el 2009 otra línea del SkyTrain. Dice que aproximadamente hoy en día pasan 50.000 personas por día. Ahora nos vinimos a otro de los barrios icónicos que tiene el downtown, que es el Gastown, uno de los más antiguos que tiene la ciudad. Ya cambió totalmente la arquitectura, miren. Parece que estuviéramos en otra ciudad. Hoy ya vimos Lamborghini, vimos muchos autos lindos, miren. Una Ferrari estacionada acá en el barrio. Dicen que este es el lugar donde se originó la ciudad. Para 1867, Gus y Jack puso acá una taberna, un barcito para los trabajadores del aserradero que estaba en esta zona. Los trabajadores empezaron a ir al bar. Con los años la zona se llenó de tiendas, de casas. Empezó a haber mucha gente hasta que en 1886 un incendio arrasó con el barrio, lo destruyó prácticamente. Lo construyeron en los años siguientes, pero
quedó igualmente como el corazón de la nueva ciudad de Vancouver. Vancouver se fundó oficialmente en 1886, que es cuando reconstruyen lo que hoy conocemos como Gastown. Gas, por el fundador de la taberna Gussie Jack, que dicen que Gussie en el inglés antiguo significa hablador, y al señor le gustaba hablar mucho. Así que acá la arquitectura es totalmente diferente, ya no están los edificios súper altos de vidrio. Mucho ladrillo además. Claro, es todo de ladrillo, hay farolas de hierro antiguas, y vinimos acá a este reloj porque es un clásico. Ahora van a ver por qué. En el 77 pusieron en este barrio este reloj de vapor. Es el atractivo principal del Gastown. Porque funciona con un sistema de vapor que viene de la red subterránea. Así que ahora cuando sea en punto, tiene que sonar. Qué loco, parece que estás en el medio de una estación de tren y es el reloj. Cada 15 minutos hace eso de tirar el vapor y hacer el sonidito. Yo me imagino, vivís acá, te pegás un susto cada tanto cuando te olvidás que va a sonar. Bueno, ya estás acostumbrado. Pero creo que estaba en mantenimiento y por eso la hora no era correcta, pero sí sonó bien en punto. Sonó a la hora correcta, lo que no estaba funcionando eran las manecillas. Sí. Esta parte me hace acordar mucho a San Telmo en Buenos Aires, Palermo, llena de barcitos, llena de vida. Miren qué lindo. Da para tomarse una cervecita, así que hace un frío. Hace frío y todavía nos tenemos que volver. Es verdad. Y de acá nos vamos a ir al último lugarcito que queríamos conocer, que es el Chinatown, a unas cuadritas de acá. Ahora estamos a una cuadra y media donde estuvimos recién, que era hermoso el ambiente y cambió, pero rotundamente. Acá es muchísima gente drogada. Qué loco, ¿no, Belu? Sí, así que bueno, vamos a caminar con cautela. Sí, porque no es tan lindo como el otro, como todo el resto de la ciudad y lo que estuvimos visitando. Y ahora sí, acá tenemos la puerta de ingreso al barrio chino. Nosotros veníamos por la calle de allá, ahora vamos a ir para aquel lado. Por ahí hay unos dragones arriba de los nombres de las calles. Lo que sí, poquita gente en esta parte. Miren las construcciones, todas bien de estilo chino, con hierro forjado en los balcones, obviamente las inscripciones en chino. ¿Y cómo llegaron los chinos acá, Belu? Llegaron para 1880 para la construcción del ferrocarril. Vinieron miles de trabajadores chinos. Una vez que terminó la construcción, quedaron como discriminados de la sociedad porque les habían puesto un impuesto por ser chinos. Después estuvo prohibida la inmigración china durante un tiempo. Entonces, como que las leyes no los favorecían, no podían tener empleos buenos o en blanco, como que no podían mezclarse mucho en la sociedad. Así que se empezaron a agrupar en esta zona, hicieron agrupaciones, centros culturales, templos, comercios y demás, y sobrevivieron gracias a que formaron su propia comunidad al lado del corazón de lo que en ese entonces era Vancouver, que era el Gastown. Están un barrio pegado al otro. Hoy en día es un sitio histórico porque, como les mostraba Marto, están todos los carteles en chino, las construcciones, es todo súper diferente. Cerca del 40% de la población que tiene Vancouver son inmigrantes, la mayoría de China. China
y después le siguen de Filipinas y las comunidades de India. Son los 3 países de los que más inmigrantes hay acá. Y es lo que más se ve en todos lados. Siempre ves gente de Canadá o de esas etnias. Así que bueno, está lindo la verdad el barrio este, está diferente. La calle fea era solamente una o 2 calles que estaban todos los homeless, después no vimos más. No, ahora no se ve nada, se ve súper tranquilo. Un barrio normal. Quisimos visitar el jardín chino que hay acá, que dicen que es bonito, pero estaba cerrado, cierra a las 4 de la tarde, todo cierra muy temprano. Yo no pensé que iba a cerrar tan temprano, entonces ni miré. De hecho pensé que era como un espacio así abierto. Y no, es un espacio cerrado. Nosotros no vamos bien con el tema de los horarios, así que bueno, nada, no pasa nada. Quedará para otra oportunidad. Ahora estamos yendo hasta la parada del colectivo, porque estamos como a 5 o 6 kilómetros de Blanquita. Sí, estamos cansados, nos duele todo. Ya hicimos 17 kilómetros más o menos caminados, así que vamos a ver si podemos enganchar el bus y volvernos tranquilos. Sí. Bueno, ya vamos llegando a destino, estuvo bastante bien el viaje. Lo más copado es que podés pagar apoyando la tarjeta, así que pagás con contactless. 2,40 el viaje pagamos. Dólares estadounidenses. Dólares estadounidenses, pues la tarjeta nos hace directamente la conversión. Y ahora, bueno, ya estamos por llegar. Y para bajarte hay que tocar, si no, no abre la puerta. Tocas y te bajás. Debe ser, me imagino yo, para el invierno, para que no se abran todas las puertas y nadie va a bajar y no entre el frío. Sí, porque el colectivo además es de estos articulados, ¿ven? Es larguísimo. Medio tranvía. Arriba tiene los dos, como si fuera un trolebús. Miren qué lindo el atardecer atrás. Y es clave tener una eSIM, tener internet en el teléfono, porque con eso nos pudimos guiar, ver si nos estábamos pasando, si no. Mismo buscamos en el GPS qué bus nos deja donde nosotros tenemos que ir. Si vos pones la dirección a la que vas, Google te da distintas opciones para ir caminando, en auto, en bicicleta, y una de ellas es el transporte público. Entonces, en la parte de transporte público te dice qué bus te podés tomar, qué combinaciones tenés que hacer, cuánto tarda, dónde están las paradas, en qué parada te tenés que bajar. Entonces te simplifica muchísimo el tema para moverte en transporte público, que es ideal para estas ciudades así enormes donde no queremos movernos con Blanquita. Y bueno, nosotros tenemos conexión gracias a las eSIMs de Holafly. Si van a viajar, recuerden que pueden meterse en la web y cotizar una eSIM para su viaje. Casi todas tienen internet ilimitado, muchas se puede compartir los datos, así que es fundamental para viajar. Y con el código Caminando el Mundo tienen un 5% de descuento extra. Nosotros estamos usando el plan Norteamérica, que te incluye internet en México, Estados Unidos y Canadá. Uno cruza de frontera y siempre tiene internet, no hay que estar cambiando el chip ni haciendo nada. Directamente la SIM te va tomando las redes locales, así que es súper fácil de usar. Y funciona posta que de 10. Y estamos llegando a nuestro barrio por estos días, acá en Vancouver. Es una zona hermosa en la que estamos, miren. Toda de casas grandes, mucho verde, muy espaciosa. Casas muy lindas, hay lindo ambiente. Estuvimos mirando, pero para comprar está un poquito caro, así que mejor nos quedamos en el motorhome, me parece, ¿no? Sí, las que vimos, como así, baratitas, 2,5 millones. Tranqui. Así todo, yo me quedo con nuestro hotel 5 estrellas, que es Blanquita, que ahora miren, está en este hermoso parque de Vancouver. Por acá ya estamos preparando el matecito para merendar. Quedaste de cama, Belu, hoy. Ay, estoy muerta, no sé cuánto caminamos. 17, 18 kilómetros, creo, algo así. Iba a mirar eso. Muchísimo, muchísimo. Así que sí, estoy de cama. Ya estoy para tirarme acá en la cama, mirar una serie, tomar unos mates y terminar el día por hoy. Lo que sí puedo decirles es que el downtown de Vancouver nos gustó mucho. Tiene muchos contrastes, se nota también mucho las diferentes culturas que hay en la ciudad, en el país, las distintas costumbres, pero la verdad que fue muy lindo para conocerlo, para pasear, lo disfrutamos mucho y queríamos dedicarle un día entero para caminarlo de punta a punta y fue lo que hicimos. Esperamos que les haya gustado porque la idea era compartirlo con ustedes y conocer juntos la ciudad de Vancouver. Todavía nos quedan algunos lugarcitos ahí marcados que vamos a conocer en el video que viene.
Así que suscríbanse al canal que es gratis, nos ayuda a seguir creciendo y esperamos vernos en el próximo capítulo de Caminando el Mundo, amigos.